María Angata Veritas Apengo, una mujer Rapa Nui que está enterrada aquí en la cripta de la iglesia del Harepure Tatauro Moa. Es una mujer que es muy conocida dentro de la isla hasta el día de hoy. Su imagen se ha reivindicado mucho, es un símbolo y un ejemplo de lucha, pero se sabe muy poco de ella, más allá de lo que fue la rebelión, de la cual ella fue una líder espiritual en 1914. Se sabe muy poco de su vida, de su infancia, de su paso y su tiempo en Mangareva, donde estuvo con los misioneros católicos, de su transición o conversión desde la religión o la espiritualidad tradicional Rapa Nui a la religión católica, y cómo se volvió la mujer, una de las mujeres más devotas de la isla, y terminó liderando estos movimientos. Así que lo que vamos a ver hoy en Arín ahora es la vida de María Angata Veritas Apengo. María Angata Veritas Apengo nació en el extremo oriental del territorio Miru, cerca de lo que es actualmente la playa de Ovaje o Orangimeamea, y en ese sector vivió con sus padres, Hare Kohou y Veritas Akau, y sus hermanos. Ella nació por ahí por el año 1850 y cuando tenía alrededor de 11 años, en 1860-1861 aproximadamente, recibió sus primeros tatuajes, los tatuajes que eran el rito de transición. Y posteriormente, al año siguiente o 2 años después, por ahí por 1863, con la isla ya entrando en una situación caótica y complejísima por las enfermedades que estaban llegando aquí, recibió su tatuaje facial. El tatuaje en la frente, el tatuaje en los pómulos, en las mejillas, y el tatuaje acá en los labios y en el mentón. Durante ese proceso, y un poquito antes del proceso de los tatuajes, cuando ella era una niña muy chica, supuestamente pasó por aquí, por la isla, un barco de misioneros. Y a diferencia de lo que ocurría con otros barcos que habían venido antes, este barco de misioneros desembarcó en Rapa Nui y desembarcó precisamente en Ovaje, que era el territorio ancestral tribal donde ella vivió toda su infancia. Entonces ocurre que ese intento de desembarco no fue bien visto por los Rapa Nui de ese sector, y el padre de Angata se sintió un poco ofendido porque él era un Tangata Honui, él era una persona de respeto que vivía en ese sector, y aparentemente él tuvo que ver con la desaparición del obispo que venía en este barco. Eso a Angata le va a traer bastantes problemas tiempo después cuando se va a Mangareva. En la década de 1860, los misioneros católicos llegan y se encuentran con una isla en estado de caos y con la población diezmada, por lo cual les resulta relativamente rápido que los isleños acepten la conversión a cambio de ciertos beneficios que los misioneros trajeron para acá. En ese contexto, Angata termina volviéndose bastante aliada de los misioneros y termina, siendo muy joven, convenciendo a mucha gente de que se unan a este proceso de conversión. Finalmente, en 1871, cuando los misioneros se van de la isla en el gran éxodo de ese año, en el que la gran mayoría de la población de Rapa Nui se va a vivir a la Polinesia francesa, Angata se va con ellos y se va a vivir a Mangareva. En Mangareva se convierte en una devota y forma parte de una especie de convento de mujeres Rapa Nui que habían sido reunidas por el sacerdote que era el jefe allá, el padre Russell. Lo que pasa en ese lugar es que ella, por sus dones naturales de liderazgo, pasa a ser una de las líderes de este convento. Los misioneros ya tenían en ese tiempo la idea de que fueran los Rapa Nui los que continuaran la conversión de los isleños, que estaba incompleta por la labor propia de los misioneros franceses. Entonces intentaban que estas mujeres y varios hombres también trabajaran en esto en el futuro, volvieran a la isla con esta evangelización o con este proyecto de evangelización. Entonces lo que ocurre es que Angata se enfrenta a otra mujer Rapa Nui que se llamaba Renga Naunau,
y que también tenía estos dotes de liderazgo muy importantes. Entonces se chocan estas personalidades tremendamente fuertes en el convento de Mangareva, al lado de la catedral de Riquitea, allá catedral de San Miguel en Riquitea, en Mangareva. Entonces en ese lugar este choque termina de forma bastante complicada, porque Renganaunau comenzó a difundir esta historia de que el padre de Angata, Harekohou, había asesinado al obispo que había intentado desembarcar en la isla, en Ovaje, y que después de asesinarlo no solamente lo había matado y se lo habían supuestamente comido, no se sabe estas historias, uno nunca sabe qué tan fidedignas sean, pero además de comérselo, el cráneo del obispo había sido preparado, había sido decorado con el mismo gorro del obispo, y esto se le había regalado como souvenir a su hija María Angata, y que Angata llevaba este cráneo supuestamente colgando como souvenir permanentemente. Eso es lo que Renganaunau le cuenta al obispo allá en Mangareva, y el obispo quería saber si esa historia era real o no. Entonces inmediatamente va y le pregunta a Angata qué tan cierto era todo esto. Angata responde que en parte era cierto, que efectivamente el obispo había estado ahí y que el obispo había fallecido trágicamente y lamentablemente en Ovaje, pero que la historia del cráneo era simplemente porque su padre era un gran escultor, y como el obispo había fallecido trágicamente acá por un accidente desafortunado, el gorro del obispo, su padre lo había puesto sobre un cráneo de madera que él había esculpido para ella como regalo, y que el cráneo nunca fue el cráneo original del obispo, sino que era una escultura de madera que su padre había hecho, al que le había puesto el sombrero del obispo, y de ahí voces malintencionadas comenzaron a decir que había sido el cráneo del obispo que el padre de Angata había matado. Bueno, la historia continúa con el paso del tiempo, porque el obispo quería saber y quería llegar a quién estaba diciendo la verdad. Entonces comienza a preguntarle al resto de las muchachas Rapa Nui que estaban ahí en el convento de Riquitea, quién decía la verdad. Y por supuesto, las aliadas de Renganaunau decían que era Renganaunau la que decía la verdad y que el cráneo era real. Pero las aliadas de Angata corroboraban la versión de Angata todo el tiempo. Entonces esta historia se vuelve cada vez más confusa hasta que el obispo ya no aguanta más, y el obispo en un sermón amenaza y hace una advertencia de que el Señor, Dios, va a castigar a quienes estén mintiendo, y que la persona que esté mintiendo va a sufrir las consecuencias por no querer finalmente confesar qué había ocurrido. Entonces ocurre que después de esta confesión ninguna cambió su versión, pero Renganaunau 2 semanas después cae muy enferma y termina falleciendo de tuberculosis en Riquitea, en Mangareva. Renganaunau, aún en su lecho de muerte, no cambió jamás su versión. Entonces el obispo y la mayoría de las feligresas de allá terminaron creyendo la versión de Angata, y Angata quedó sola como la líder de este grupo allá en Mangareva, y terminaría volviendo a Rapa Nui en 1879. En este proceso se consolida el poder, el mana de Angata, y hasta el día de hoy hay gente que cree que no fue la maldición del obispo, sino que fue el mana de Angata el que generó esta consecuencia para la persona que estaba tratando de desprestigiarla. Bueno, entonces las dos cosas que configuraron el don de liderazgo de Angata en la rebelión fueron su victoria en Mangareva ante su rival, que intentaba imponerse allá entre las feligresas católicas de Riquitea, y por otro lado su devoción católica, casi podríamos decir fanática, que también se configuró en Mangareva, pero a raíz de otros eventos, y estos eventos son un poco trágicos, porque en su vida en Mangareva ella fue golpeada brutalmente en un momento y recibió una fractura en la espina dorsal que la dejó caminando con mucha dificultad. Ella estaba obligada a apoyarse en un bastón o ayudarse por otras personas que la acompañaran permanentemente. Entonces pasaba la mayor parte del tiempo sentada. Y después de esa golpiza que recibió, por supuesto que ese marido violento que la había atacado fue asesinado en represalia por los parientes de Angata, que también se habían ido con ella a Mangareva. Un poco en Mangareva ocurre que había otra persona en Mangareva, Pacomio Maori Urequino, del que ya hemos hablado muchísimo,
Y Urequino era una figura bien indomable, una persona indómita, y un poco para controlarlo y un poco para bajarle las revoluciones, los misioneros decidieron que Angata, que había enviudado de este marido violento, se casara con Urequino y forman esta pareja, que es una pareja que tenía y terminó teniendo mucha energía, mucha potencia. Y finalmente Angata logró domesticar a Pacomio Maori, podríamos decir. Entonces, después de ese paso por Mangareva, empiezan a tener familia, su hija mayor nace allá, María Magdalena, y después vuelven a Rapa Nui como pareja y como ejemplo para el resto de la isla, especialmente para los isleños que todavía tenían dudas sobre si practicar la religión católica, en vista de que Urequino, Pacomio Maori, ya estaba converso. Entonces, son el ejemplo para la comunidad católica que se va formando y que va creciendo acá en Rapa Nui a partir de 1879 en adelante. Entonces, Angata mantiene permanentemente un rol influyente en la sociedad de Rapa Nui, influye en la elección de Atamu Tekena en 1883, influye en la elección de Simeón Rirocainha en 1892, que Simeón Rirocainha gana con el voto femenino. Recuerden, en 1892 las mujeres votaban acá en Rapa Nui. Las mujeres no votaron en el continente hasta la década de 1940-1950. Entonces, Angata influye también en eso, y Angata también termina influyendo muchísimo en el movimiento liderado por Moisés Tubu Hereberi, en la elección de Moisés Tubu Hereberi en 1901 hasta 1902. Finalmente ya Angata, mucho mayor, en 1914, y en vista de que la Armada y la compañía explotadora y el Estado destruyó las formas de ejercer el poder local que había acá en la isla, el poder político. Se acabó la institución de los Ariquimau y la Armada impuso a los que la Armada quería a cargo acá de ser vocero de los Rapa Nui. Angata terminó ya mayor dirigiendo su propio movimiento y fue la líder espiritual de la rebelión de 1914, de la cual se sabe mucho más y de la cual se ha escrito muchísimo. Durante ese proceso y durante esa rebelión, de la cual por supuesto participan muchas otras personas, que son Noé Tori, y participa Carlos Teao Tori, participa Daniel Teave, que es principalmente el cabecilla de este movimiento. Él fue la cabeza política del movimiento, Daniel Teave, Matías Hotu Temanu también. Entonces, muchos otros Rapa Nui dirigieron la parte política, pero Angata siempre la cabeza espiritual del movimiento y la que aglutinaba a la comunidad muy devota detrás de todo esto. En ese contexto se le toma la fotografía en 1914. Esa fotografía la tomó aparentemente Henry Percival Edmunds, pero la fotografía fue publicada por primera vez en 1917 en un texto de José Ignacio Vives Solar y luego nuevamente en 1919 en un texto de Catherine Routledge. Catherine Routledge estaba presente ahí y ella trató de razonar con Angata para que depusieran la actitud de recuperar los animales, recuperar las tierras y el control territorial de Rapa Nui y recuperar el control político de Rapa Nui. Sin embargo, este movimiento fue tremendamente diplomático y Angata convenció a los isleños de que no tomaran represalias violentas contra el administrador de la compañía en esa época y que se le enviara una carta diplomática donde se le hacía ver que él era bienvenido en la comunidad, porque Henry Percival Edmunds tenía hijos Rapa Nui y que él podía seguir alimentándose de las vacas, pero esta vez no como dueño de las vacas de la isla, sino que como miembro de la comunidad y miembro del pueblo Rapa Nui. La fotografía fue tomada en 1914, aparentemente durante el momento más álgido de la rebelión. Angata fue fotografiada un par de veces más, pero no en exclusiva por la Armada en el proceso que se llevó a cabo después y por Henry Percival Edmunds en el proceso que se llevó a cabo contra los cabecillas del movimiento, contra los cabecillas de la rebelión. Entonces, esto fue tomado siempre en torno a la iglesia, junto al asta de la bandera, que era una tremenda asta, que era el mástil de un barco, que había sido instalado más o menos donde está la plaza al norte de la iglesia donde estamos ahora. Entonces ahí había un asta de bandera enorme y alrededor se reunía la gente después de cada sermón. Ahí se instalaba este grupo y ahí estaba Angata permanentemente haciendo una especie de relato post-misa, pero donde con discursos incendiarios
hizo que la comunidad se involucrara en este proceso de reivindicación y de recuperación de lo propio. Bueno, esta fotografía, que es la más conocida que existe sobre Angata, es una fotografía que fue muy manipulada y que fue publicada en versión manipulada por Routledge en 1919, en su libro El misterio de Isla de Pascua, allá en Londres. Es una foto donde se borra todo el contexto. Se ve a Angata sentada en el pasto, se la ve sosteniendo un rosario en las manos, pero detrás de ella no hay nada, solamente se ve una planicie, una pradera eterna. Entonces eso enfatiza su presencia impresionante en la imagen. Sin embargo, la fotografía original tiene un contexto mucho más amplio donde se aprecia el escenario de las casas que estaban en torno a la iglesia, al norte de la iglesia, y donde se aprecian personas que estaban con ella o que la acompañaban permanentemente porque, como sabemos, tenía muchos problemas para desplazarse, para caminar. Así que se ven estas personas que están ahí, que son miembros de la rebelión de Angata, pero esa fotografía original, al parecer, no tenía la potencia o el énfasis que quería Routledge, y por eso se difundió mucho más la foto, entre comillas, trucada. En ese tiempo no había Photoshop, pero había formas de trucar las fotos, especialmente a través de recortes, corta y pega, básicamente, para borrar personas, para eliminar elementos indeseados en el marco de la imagen. En 1911 visita la isla el doctor Walter Knoche, que era meteorólogo, pero era en realidad meteorólogo naturalista, y como tenía una formación científica, lo envían para hacer estudios breves, en un lapso bien corto, como de 20 días, sobre la isla. Él toma varias fotografías de Rapa Nui y varias fotografías de personas Rapa Nui que son muy poco conocidas, pero que están en el Instituto Iberoamericano de Cultura en Berlín. Y ahí aparecieron estas fotografías que prácticamente nadie conocía de María Angata. Son imágenes que se conocían en versión dibujo, porque Walter Knoche, en lugar de publicar estas fotos en su libro, publicó un dibujo basado en estas fotos, donde muestra una mujer con tatuaje facial. Una mujer que tiene tatuaje en la frente, una mujer que tiene tatuaje en los pómulos, una mujer que tiene tatuaje en el mentón, en los labios. Y esas imágenes se conocen mucho y se han trabajado bastante en textos, libros y artículos sobre el tatuaje en la isla. Sin embargo, no se sabía la identidad de esta persona a la que vio Knoche, e incluso erróneamente algunos pensaban que era la reina Eva. Sin embargo, la reina Eva no tenía el aspecto de esta mujer que aparece en esos dibujos de Walter Knoche. Entonces, cuando aparecen las fotografías del iberoamericano, indudablemente es que se trata de Angata. Hay que acordarse que esa población era muy pequeña en la isla en ese tiempo, 250 habitantes, y en las fotografías no se aprecia bien el tatuaje, sobre todo el de la frente y el del rostro, la parte frontal del rostro, no se ve el tatuaje bien en la foto. En la fotografía lateral, de perfil, algo se alcanza a ver, una sombra que recorre las mejillas de Angata y que pasa por debajo del pómulo, ese sí se alcanza a ver, pero no en todo el detalle que se quiere. Es un caso y un fenómeno habitual, ocurre en fotografías en blanco y negro tomadas a Tepano, un hombre que vivía en 1884 en Tahití, que obligaron en una fotografía aún anterior, en 1875, a Madame Joare a pintarle y remarcarle los dibujos con algo que hiciera mucho más contraste. O sea, le dibujó los tatuajes de nuevo con algo que hiciera más contraste. Algo que ocurrió con un hombre fotografiado en 1904 por la expedición Agassiz, que dice en la parte de atrás de la imagen, hombre tatuado, pero no se ve ningún tatuaje en la cara. Entonces las fotografías en blanco y negro de ese tiempo, con ese rango dinámico, no permitían apreciar bien los tatuajes, y eso es lo que pasa con Angata. Sin embargo, los dibujos permiten saber qué tipo de tatuaje tenía Angata en su rostro. En la publicación de Walter Knoche, algunas notas sobre el tatuaje en Isla de Pascua, que salió en Chile en la década de 1910. Bueno, los tatuajes de Angata son bien tradicionales. El tatuaje que hay en la frente de Angata es bien común y que aparece en diagramas, en dibujos que se hicieron de gente de Rapa Nui por los navegantes que visitaron la isla en el siglo XIX. Aparecen en las fotografías con un poquito más de rango dinámico que hay de la reina Eva en la década de 1930 y en la década de 1940, poco antes de su muerte, la última persona que quedaba con tatuaje original. Entonces son estas líneas que recorren la línea del cabello por la frente, y estos como lunares perfectamente redondos que están debajo de esas líneas que recorren la frente.
La parte de los pómulos también es muy común. La reina Eva tenía exactamente el mismo tipo de tatuaje en los pómulos y en la parte lateral. Y la parte de los labios también es muy común en la Polinesia. Entonces, fuera de eso no sale de lo común. El tatuaje era un proceso muy doloroso, era un proceso que dejaba a las personas con infecciones y con fiebre durante harto tiempo después de que se aplicaba. Entonces había que quedar prácticamente en cuarentena, fuera de combate, dentro del Harepaenga, esperando que uno recuperara las fuerzas para poder salir otra vez y esta vez lucir los tatuajes. Quizás eso impedía esa exposición al sol, que cuando la gente se hace tatuaje hoy le dicen o le recomiendan que no se exponga al sol. Esa fiebre que se generaba por el tatuaje impedía que el tatuaje estuviera expuesto al sol inmediatamente. Además de eso, el tatuaje no solamente dejaba los trazos, sino que también dejaba marcas en la piel, que la piel se levanta con el tatuaje, porque son implementos de hueso que se golpeaban para meter la tinta vegetal debajo de la piel, y eso levanta la piel, o sea, el tatuaje o la piel queda con relieve en la parte donde está hecho el tatuaje. Eso es igual en toda la Polinesia, pero el tatuaje Rapa Nui es completamente distinto en términos de diseño respecto del tatuaje de otras islas del Pacífico. Bueno, el tatuaje es una práctica que fue prohibida por los misioneros católicos, es algo que estaba ampliamente extendido, al igual que la perforación de los lóbulos de las orejas. Es una práctica que estuvo extendida por todo el Pacífico y en Rapa Nui se practicaba, es un rito de pasaje. A los 10, 11 años, ya como antes de la pubertad, se reciben los primeros tatuajes y algunas personas se quedaban solo con ese, otros tenían o recibían otros tatuajes con el paso del tiempo. En el caso de los tatuajes de Angata, esos ya estaban ahí, entonces los misioneros no pudieron o no alcanzaron a prohibirlos antes de que se los aplicaran a ella, y ella viaja a Mangareva y vive en Mangareva varios años con su tatuaje y permanentemente, eso no se puede borrar. Cuando vuelve a la isla con el tatuaje, pero convertida a la religión católica, eso fue una señal, que es lo mismo que se hace con su marido Urequino, que vuelve a la isla después de haber sido un fiero guerrero, una amenaza para sus enemigos, pero vuelve acá convertido en una persona mucho más pacífica y en una persona que podríamos decir que se daba la paz incluso con miembros de otros mata que antes habían sido enemigos. Entonces, eso da un ejemplo a los Rapa Nui que todavía pudieran estar pensando en volverse paganos o en recuperar o reivindicar el paganismo hacia atrás o la espiritualidad ancestral, de que incluso las personas que estaban tatuadas podían convertirse y que podían, entre comillas, salvar sus almas. Así que eso fue un poco parte de la jugada de los misioneros, pero también yo diría que más que la jugada de los misioneros es simplemente que Angata se ganó ese espacio a partir de sus dones de liderazgo y a partir de su firme devoción católica. Pero no es una devoción ciega, sino que es una devoción que también tiene un afán instrumental. O sea, ella cree efectivamente en lo que se le transmite en su preparación religiosa, pero por otra parte, ella cree y siente que esa preparación religiosa que ella recibió tiene que aplicarla acá para resolver las injusticias que había en Rapa Nui en esos tiempos. Bueno, Angata fallece en febrero de 1915, unos meses después de haber sido la líder espiritual de la rebelión Rapa Nui de 1914. La fotografía que dio la vuelta al mundo es precisamente de ese momento, cuando ella brilla más fuerte que nunca, y es la imagen que se popularizó por todas partes, en Europa, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y también en Chile a través del artículo de Vives Solar, aunque con un alcance menor desde 1917 en adelante. Angata sigue siendo un ícono hasta el día de hoy para el pueblo Rapa Nui. Sin embargo, muchos detalles de su historia hacia atrás son poco conocidos. La experiencia de vida acá en la isla antes de irse a Mangareva, la experiencia de vida de ella en Mangareva, su padecimiento allá con su primer marido, su descendencia que había tenido ya de ese primer marido allá, y luego la vuelta a la isla y esos episodios a fines del siglo XIX cuando ella va desarrollando dentro de sí este sincretismo, esta mezcla entre la parte de la justicia social y por otro lado la parte de su devoción religiosa. Ese proceso se consolida con el movimiento de 1914 y culmina con esa imagen donde ella sostiene el rosario como líder de este tremendo movimiento. Es difícil en una fotografía reflejar en una mujer que se ve bastante frágil, en una mujer que se ve como en medio de una tremenda pradera, reflejar el poder que ella tenía sobre el resto de la comunidad
en esos tiempos. Sin embargo, la imagen, tanto la versión original como la versión manipulada, tienen este magnetismo que no es solo la foto, sino que es ella, es su mirada, es su forma de, su semblante, su aspecto, lo que genera esta imagen y la popularidad de la imagen y quizás la popularidad de Angata como ícono del pueblo Rapa Nui. Después de su muerte, Angata fue enterrada en el cementerio antiguo de Hangaroa, el primer cementerio cristiano que está al lado del actual gimnasio Koro Painakori, y sus restos estuvieron ahí durante mucho tiempo en una tumba sin nombre, sin cruz, sin placa, pero a la cual de todas maneras iban sus descendientes, sus hijos, sus hijas, a dejar a veces, de vez en cuando, flores. Después de eso, por ahí por el año 2000, sus restos fueron desenterrados de allá, exhumados, y en este pequeño ataúd fueron traídos a la cripta que está al lado de la iglesia, el Harepure Tatauro Moa. Así que desde ese momento en adelante sus restos descansan junto a los restos de Pakarati Urepotaji, el catequista que fue líder de la iglesia católica entre 1888 y 1927, descansan junto a los restos del primer misionero católico que estuvo en la isla, el hermano Eugenio Irud, que fue fallecido en 1868, y descansan junto a los restos del padre Sebastián Englert, que estuvo 35 años como líder de la iglesia y que falleció en 1969. Estos tres líderes hombres de la iglesia y esta tremenda líder de la comunidad, cuyo rol trasciende lo religioso, cuyo rol va mucho más allá e involucra una serie de elementos políticos, están juntos en este lugar para darle un aspecto o un toque mucho más allá de la religiosidad a este espacio. Angata y su rol van a seguir activos durante mucho tiempo más y posiblemente durante muchas generaciones se la siga recordando, pero esperamos que ya no a través de una foto, sino que a través de estas otras imágenes que existen de ella y que hemos ido revelando en este capítulo.